Esta es mi historia real. Cuando mi hermana murió, su hijo tenía 4 años. Nadie sabía qué iba a pasar con él. Su padre había desaparecido antes de que naciera. No había abuelos, no había nadie más, solo yo. Así que lo crié. Durante 18 años fui su padre sin que nadie me lo pidiera formalmente, sin papeles, sin título. Solo un tío que un día decidió que ese niño no iba a crecer solo. El día de su boda se puso de pie con una copa en la mano y dio un discurso. A mitad del discurso hizo una pausa, miró hacia donde yo estaba sentado y dijo algo que hizo que todas las personas en esa sala se giraran y me miraran a mí. Antes de contarte qué dijo, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá ahora mismo? Y suscríbete al canal para que esta historia llegue a más personas. Mi hermana Sofía era 3 años menor que yo. Éramos muy distintos. Ella impulsiva, yo cauteloso. Ella llenaba cada habitación que entraba. Yo prefería quedarme en los bordes. Pero nos queríamos de esa manera silenciosa y absoluta que solo existe entre hermanos que crecieron juntos sin demasiado. Cuando Sofía quedó embarazada a los 26, sola y sin decirle quién era el padre, no la juzgué. La ayudé a montar la cuna. La acompañé al hospital el día del parto. Le tomé la mano durante horas. Cuando nació Andrés, lo sostuve antes que nadie, incluso antes que ella, porque el médico me lo pasó mientras la atendían a ella. Lo sostuve y pensé, este es el ser humano más perfecto que he visto en mi vida. Sofía murió 16 meses después. Cáncer de páncreas, diagnosticado tarde, avanzado rápido. Tuve 8 meses desde el diagnóstico hasta el final. 8 meses para aprender a ser padre de un niño que no era mío, mientras veía a mi hermana desaparecer. El último día que habló con claridad me dijo 2 cosas. Me dijo que tenía miedo y me dijo, no lo dejes solo, no lo dejé solo. Yo tenía 31 años, trabajaba en diseño gráfico, vivía en un apartamento de 2 habitaciones y no tenía ni idea de cómo criar a un niño. Andrés tenía 4 años, no entendía bien dónde estaba su mamá y se despertaba llorando a las 3 de la mañana preguntando por ella. Aquellas primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida, no porque fuera agotador, aunque lo era, sino porque cada vez que él preguntaba por Sofía, yo tenía que encontrar las palabras para explicarle algo que yo mismo no había terminado de procesar. Le dije la verdad, pero de a poco, a la medida de lo que podía entender. Le dije que su mamá se había ido a un lugar donde no había dolor, que lo amaba más que a nada, que por eso me había dejado a mí para cuidarlo. Me preguntó si yo también me iba a ir. Le dije que no, y lo dije como una promesa. Andrés creció en mi apartamento, luego en la casa que compré, cuando él tenía 7 años específicamente porque necesitaba un jardín. Aprendí a hacer su almuerzo, a revisar sus tareas, a sentarme en las gradas de un campo de fútbol bajo la lluvia porque él había decidido que le gustaba el fútbol y yo había decidido que iba a estar en cada partido. No fui un padre perfecto, nadie lo es. Hubo años difíciles. La adolescencia de Andrés fue tormentosa de maneras que no me esperaba. A los 15 años pasó por una etapa en que me contestaba mal, se encerraba en su cuarto, me decía que no era su padre y que no podía decirle qué hacer. Y tenía razón, técnicamente, no era su padre. Pero también tenía 15 años y estaba procesando el duelo de una madre que no había conocido lo suficiente y la confusión de crecer sin saber quién era el hombre que lo había engendrado. Lo entendí entonces y lo entiendo ahora. No me alejé, seguí ahí. A los 17 años, una noche me encontró sentado en la mesa de la cocina revisando fotos antiguas de Sofía, algo que hacía de vez en cuando, solo cuando pensaba que él ya dormía. Se sentó frente a mí sin decir nada. Estuvo así unos minutos mirando las fotos. Luego dijo, cuéntame cómo era ella. Y estuvimos 2 horas hablando de Sofía. Esa noche algo cambió entre nosotros. No de golpe, sino de la manera en que cambian las cosas importantes. Despacio, sin que te des cuenta hasta que ya ha pasado. A los 18 años, Andrés se fue a la universidad. El día que lo ayudé a llevar sus cajas al dormitorio, cuando estábamos despidiéndonos en el aparcamiento, me dio un abrazo largo y me dijo, gracias por todo, tío. Tío, así me había llamado siempre. Era lo correcto, lo que éramos legalmente, lo que figuraba en los papeles. Conduje de vuelta a casa solo y no sé por qué, pero lloré todo el camino. Andrés conoció a Valeria en el 3er año de universidad. Me habló de ella desde el
el principio, no de manera formal, sino de esa manera casual que tienen los jóvenes cuando algo les importa de verdad y no quieren que se note que les importa. La mencionaba en conversaciones sobre otras cosas. Yo escuchaba y guardaba los detalles. La conocí en Navidad, cuando Andrés la trajo a casa por primera vez. Era inteligente, tranquila, con esa clase de humor seco que tarda en entenderse, pero que cuando lo entiendes, ya no puedes imaginar una conversación sin él. Los vi juntos esa noche y pensé, esta es la persona. Cuando Andrés me llamó para decirme que le había pedido matrimonio y que ella había dicho que sí, me quedé sin palabras un momento, no por sorpresa. Lo sabía venir, sino porque de repente sentí el peso completo de todos esos años. El niño de 4 años que lloraba a las 3 de la mañana iba a casarse. Me preguntó si podía ser el padrino. Le dije que sería un honor. Lo que no me dijo en esa llamada, lo que no supe hasta mucho después, era lo que estaba planeando para el discurso. La boda fue un sábado de mayo, 120 personas en una finca con jardín, exactamente el tipo de boda que Sofía habría amado. Me encontré pensando en ella varias veces durante el día, mientras me ponía la corbata por la mañana, mientras veía a Andrés arreglarse antes de la ceremonia, mientras estaba sentado en la primera fila, viendo cómo él esperaba al final del pasillo con esa expresión que tienen los hombres cuando están a punto de ver entrar a la persona que aman. La ceremonia fue hermosa. Valeria entró del brazo de su padre y Andrés sonrió de una manera que no le había visto antes, no de alegría exactamente, sino de algo más profundo, como reconocimiento. Durante el banquete me senté en la mesa de familia. A mi derecha había una silla vacía que habían puesto con una foto de Sofía y un ramo de flores blancas. Había sido idea de Andrés. Cuando lo vi por primera vez esa mañana lo abracé y no dije nada porque no había nada que decir. Los discursos empezaron después de la cena. El padre de Valeria habló primero, gracioso y emotivo a la vez, el tipo de discurso que lleva semanas preparado y suena espontáneo. Luego habló la madre de Valeria, breve y llena de lágrimas contenidas. Luego se puso de pie Andrés. Andrés habló durante varios minutos sobre Valeria. Habló del día que la conoció, de la primera vez que supo que era ella, de lo que sentía cuando estaban juntos. Lo dijo todo con esa precisión tranquila que siempre había tenido para las palabras, heredada de quién sabe dónde porque desde luego no de mí. La sala estaba completamente en silencio, el tipo de silencio que solo existe cuando 120 personas están conteniendo la respiración al mismo tiempo. Luego hizo una pausa, bajó un momento la mirada hacia la copa que tenía en la mano. Cuando volvió a levantar la vista, me miró directamente a mí. Dijo, hay una persona en esta sala sin la cual yo no estaría aquí esta noche, no en el sentido biológico, en el sentido real, el sentido que importa. Hizo otra pausa. Mi tío me recogió cuando tenía 4 años y no tenía a dónde ir. Nunca me lo pidieron. Nunca hubo papeles que lo obligaran. Nunca hubo nadie que le dijera que tenía que hacerlo. Lo hizo porque decidió que yo no iba a crecer solo, y esa decisión la tomó él solo, sin garantías, sin saber cómo iba a salir. Sentí que algo se apretaba en el pecho. A mi lado, la mujer con quien había venido me puso la mano en el brazo. Me crió. Me llevó al médico y a los partidos de fútbol y a las reuniones de padres, donde él era el único que no era padre. Me enseñó a cocinar arroz sin quemarlo, que es lo único que sabe cocinar. Me enseñó que quedarse cuando las cosas se ponen difíciles no es heroísmo, es simplemente lo que se hace cuando quieres a alguien. Varias personas en la sala me estaban mirando ya. Yo miraba a Andrés y no podía apartar los ojos. Hay una silla vacía en esta mesa esta noche porque mi madre no pudo estar aquí. Eso duele y siempre va a doler, pero lo que también es verdad es que ella eligió bien cuando eligió a su hermano para cuidarme, y yo he tenido la suerte de crecer sabiendo que hay personas que se quedan. Levantó la copa. Tío, durante 18 años me llamaste sobrino porque era lo correcto. Hoy quiero que sepas que yo te llamo padre porque es lo verdadero. 120 personas se giraron y me miraron. Yo no podía hablar. No podía moverme, solo me puse de pie porque era lo único que podía hacer, y Andrés se bajó del escenario y cruzó la sala y nos abrazamos en medio de todo ese silencio y esas miradas, y no sé cuánto tiempo estuvimos así. Cuando nos separamos, él estaba llorando, yo también. Alguien empezó a aplaudir.
morir. Luego todos. No sé exactamente qué esperaba sentir después de ese momento. En las películas hay un clímax emocional y luego todo encaja. La realidad es más tranquila y más extraña. Lo que sentí esa noche, cuando todo el mundo se fue y yo volví al hotel donde me hospedaba, fue algo parecido a la paz. No la paz de haber resuelto algo, sino la paz de entender que algo que había valido la pena, valió la pena. 18 años. Noches sin dormir. Conversaciones difíciles, la adolescencia, los cumpleaños, las navidades, el campo de fútbol bajo la lluvia. Todo eso había existido de verdad, y él lo sabía. Y lo había dicho en voz alta delante de todas las personas que amaba. Llamé a Andrés al día siguiente, antes de que él y Valeria salieran de luna de miel. Le dije que lo que había dicho en el discurso me había llegado de una manera que no tenía palabras para describir. Él me dijo que llevaba meses pensándolo, que quería encontrar la manera de decirlo que fuera verdadera y no solo bonita. Le dije que lo había conseguido. Me preguntó si Sofía estaría orgullosa. Le dije que sí, sin dudarlo. Lo que pienso ahora, mirando hacia atrás, no es en los sacrificios. El sacrificio es una palabra que implica pérdida, y yo no siento que perdí nada. Cambié el apartamento de soltero por una casa con jardín, los viernes libres por partidos de fútbol bajo la lluvia, la vida que habría tenido por la vida que tuve. No sé si la vida que habría tenido era mejor, no tengo manera de saberlo, pero sé que la vida que tuve fue real, y que ese niño de 4 años que no tenía a dónde ir, se convirtió en un hombre que sabe cómo quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Eso me lo enseñó él a mí también, sin saberlo. Mi hermana Sofía me dijo que no lo dejara solo. Cumplí esa promesa. Pero lo que no sabía entonces es que al no dejarlo solo, tampoco me quedé solo yo. Hay una versión de esta historia en la que soy el héroe que sacrificó su vida por un sobrino huérfano. No me reconozco en esa versión. La versión que es verdad es más simple. Un hombre y un niño se necesitaron mutuamente y tuvieron la suerte de encontrarse. Si esta historia te llegó, deja un comentario. ¿Hay alguien en tu vida que te crió sin estar obligado a hacerlo? Suscríbete para que más historias como esta encuentren a las personas que las necesitan.